¿Qué Angarita? Está la vaina, hermano. Hoy es 30 de abril del 2025. Son las 5:25 de la tarde y usted hasta ahora estará cambiando pañales y preparando teteros, ¿no? Toche, cuídese. Pero quizás lo interesante de hoy es que en Valencia, España, se celebró un congreso del Partido Popular Europeo y allí invitaron al señor presidente González a exponer su visión. Y el hombre allí habló durante 5 minutos, donde pudo expresar algunas ideas. Sobre todo lo interesante es que allí estaba presente la jefe del Parlamento Europeo, que es la que manda, que es la alemana von der Leyen, pero además estaban todos los líderes que tienen el sartén por el mango y que están sentados entre dos opiniones. O se cuadran con el catire de Trump o se enfrentan de frente al malandro Vladimir, que los va a moler a la larga. Ese es el primer reto. Pero el segundo reto que tienen es que la expansión del mercado europeo es para el continente americano, pero si no se ponen las pilas, no solo que van a perder el mercado del catire Trump, sino que si permiten que el resto del continente americano avancen los comunistas, ¿quién va a tener plata para comprarles cuando de este lado lo que hay es una manga de menesterosos? Pero luego al final de la tarde entonces se produjo una actividad del Congreso de Asociaciones Comunitarias en Valencia, donde no solo participó el presidente González, sino que le dieron una invitación a la señora Machado. Y allí la líder de la oposición venezolana les manifiesta, sobre todo porque es un mensaje para los venezolanos que están por todas partes, y es que hay que seguir el esfuerzo, hay que seguir apretando estas ratas, hay que seguirles despreciando, hay que seguirles desnudando, sobre todo porque ¿qué es lo que está del otro lado? Ahora en mayo dicen que hay una elección, pero en realidad lo que hay es una asignación de puestos, donde por un lado están estos sujetos del régimen y del otro lado una pandilla de maleantes que están recibiendo platica para hacer mercado por los próximos 2 años, pero también porque estos sujetos son las fichas de aquellos bandidos de Fedecámaras y la Asociación Bancaria Nacional, que lo que quieren es comprar impunidad. Y no se pusieron el traje de venezolanos, sino el traje de mercenarios. Después no se pueden quejar cuando la sociedad les desprecie. Después no se pueden quejar cuando en los cambios que el país necesita se planteen cosas como la liberación de aranceles y la apertura de todos los puertos venezolanos, porque Venezuela necesita ser rellenada de cosas, pero no de los amigos del régimen, sino de todo aquel que quiera vender corotos en Venezuela. Y en ese momento todo este poco de sinvergüenzas que a lo largo de estos 26 años lo que han hecho es forrarse de real por ser amiguitos del régimen, después no se pueden quejar. No hay vuelta atrás por aquello de que la venganza es un plato que se come frío. Pero también quizás lo otro que no podemos dejar de olvidar es que en Venezuela a nadie le importan a quién van a asignar o a quién van a elegir. El único nombre que los venezolanos queremos saber es quién es el infeliz que maneja la alcabala tal o cual por donde yo tengo que pasar. ¿Quién es el teniente comandante del pelotón y el capitán comandante de la compañía que maneja 3 o 4 alcabalas? Porque con esos gusanos es que me tengo que ver la cara todos los días para poder desplazarme o poder mandar mis mercancías. Eso es lo único que está claro. En la otra verdad como un templo es que todo aquel esfuerzo que se hizo para creer en este sinvergüenza del pakistaní inglés de Karim Khan, ese juego hay que botarlo a la basura. Fíjense que ya los húngaros le dijeron a esa corte, con nosotros no cuenten. Israel los mandó a la base del Partó, Estados Unidos los mandó a la base del Partó, pero sobre todo quizás los venezolanos lo que tenemos que plantearnos es que en un cambio de la república, a esa corte nosotros tenemos que decir claramente que no nos abrogamos, no nos interesan sus fallos. Porque si han pasado todos estos años para no decidir nada, entonces ¿por qué después nos vamos a clavar nosotros mismos un cepo o un cuchillo cuando en Venezuela tengamos que hacer justicia a la venezolana?
Porque si es lo que estos tipos han hecho es comprar el reloj Patek Philippe para que ese sinvergüenza venga a pavonearse en Venezuela, bueno, que se vaya a lavar ese paltó, esa rata. La otra noticia que no deja de ser interesante es que ya está saliendo a flote toda la coba del apagón en España. Y no es otra cosa que allí se copió el modelo castrista y el modelo chavista de la gerencia de la energía. Es decir, ponga a manejar el sistema a los peores, con el criterio de los más mediocres, pero eso sí, como son compañeritos de partido, camaradas, déjenle el mejor sueldo. Vacílese que la bruja que maneja el sistema eléctrico en España, la máxima autoridad, es una doncella del harén de la rata de Mr. Bean, sí, del sujeto zapatero, que se gana la bicoca de $500,000 de euros al año por manejar esa pantomima que es el sistema eléctrico español. Estos tipos no hicieron la tarea, empezando que esa bruja ni es ingeniero eléctrico ni es ingeniero de nada, es una abogada que le regalaron el título en la misma universidad que se lo regalaron a Pablenín, a todos esos sinvergüenzas de Pedimos y del PSOE. Y entonces esta tipa que no tiene de idea de electricidad más allá de pasar el switch de on-off para prender un bombillo o donde se conecta el cargador del celular, eso es lo más que sabe esa bruja de electricidad. El cuento es muy sencillo. En España se encargaron de atacar el sistema hidroeléctrico y el sistema de plantas nucleares y el sistema de generación por plantas diésel para encargarse que el mix energético fuera de producción fotovoltaica, es decir, de energía solar y de turbinas de viento. ¿Y qué les pasó? Bueno, que su desodorante lo abandonó, porque resulta que el mix para el momento de la caída era de 70-30, es decir, 70% renovables y 30% de los otros tipos de energía. Pero ¿cuál era el problema? Que ese mix de energía renovable no tiene la capacidad para aguantar la frecuencia de la energía. Hay que recordar que la frecuencia de la energía en España en general es porque la luz que se utiliza es 210 monofásico 50 kilohertz. ¿Y qué les pasó? Bueno, que les clavaron además de eso un montón de ataques cibernéticos y le hicieron un desbarajuste en la frecuencia de la transmisión y eso hizo que se estallara el sistema y se cayeron con los kilos. Facilito. Unos piratas no se prepararon, pero en vez de comprarle energía a las plantas de energía nuclear, que son las que estabilizan el mix energético, sobre todo a nivel de la frecuencia, no, había que comprarle a las eólicas porque son los que le pasan platica por debajo de la mesa a Sanchinfla y a toda esta manga de maleantes. Y cuando se desestabilizaron por el ataque de los hackers, se hicieron pipí. Y ahí tienen, todavía no logran recuperar el sistema, todavía los trenes que funcionan con electricidad no están caminando, es decir, España, bienvenidos al universo bananero, castrista, chavista, comunista, para que sean toches. Pero allí no queda el cuento de estas ratas, sino que el otro sitio donde la noticia quizás es interesante es la elección en Canadá. ¿Por qué? Porque los canadienses, por soberbia, eligieron a un liberal comunista, coprófago, infeliz como la rata de Carney, y tristemente la oveja de sacrificio fue el conservador Poilievre. ¿Pero por qué? Bueno, porque luego de que los canadienses se atravesaran en todas las posiciones del catire, se burlaran de él, además participaran de que las ratas del régimen del viejito dormilón se jodieran el catire vino por su vendetta. Y como los canadienses se atravesaron, el carajo agarró y le dijo de frente: bueno, hermano, yo no voy a seguir regalándoles a ustedes 220 mil millones de dólares de subsidio anual en su economía.
o ustedes se ponen las pilas o hacen la inversión militar o se cuadran con nosotros, trancan la frontera, trancan el paso de droga, trancan el paso de inmigrantes ilegales, o jódanse y los volveré el Estado 51. ¡Ay! Salieron aquel poco de vírgenes a quejarse. Por supuesto, el que pagó el pato fue el pobre Poilievre. Pero en el fondo es lo que más le conviene a Poilievre, a los conservadores y a Canadá. Porque ahora que ganó el mix de las ratas comunistas, de los liberales, los verdes y los indios y todo ese poco de bicho, bueno, de pinga, ahora que gane Carney, fíjese que ya el tipo, con todo y que su discurso es anti-Trump, ya lo llamó a pedirle cacao, y por supuesto que Trump, que es un artista, dijo, no, es un hombre muy decente, quedó en venir la semana que viene. ¡Ja! La semana que viene va a ver usted al Catire Trump sacándose el pintalabio, el negro del WhatsApp, y pasándoselo por la cara, para que sea serio ese toche. Pero sobre todo porque a Canadá la van a acorralar con los aranceles, y que además esa economía no soporta que los americanos le compren sus coroticos. Esos 200,000 millones de dólares que ellos venden en exceso hacia los Estados Unidos y que no le compran cosas a los gringos, lo van a pagar en sangre, y pronto usted verá que Carney no aguanta la pela, y entonces el señor Poilievre va a poder coronar, sobre todo porque la votación de los conservadores fue la más alta en Canadá desde el año 82. No es que perdieron por paliza, apenas por 2 puntos porcentuales, sobre todo porque se juntaron todos los ñángaras, pero el Catire dijo, tranquilo hermano, que a ustedes los voy a moler. Y este muchacho que está casado con la venezolana le dijo, aguante la pela porque ahora es que le falta música a estos toches, y es mejor que el que coge el chicharrón sean los liberales y no usted, porque esto tenemos que arreglarlo. Y mientras tanto, entonces, observamos que hoy vemos que el Catire se lanzó un interesante Consejo de Ministros de 2 horas, una reunión de gabinete con los medios allí y todos los ministros echando su cuento para que no vayan a creer que es que la vaina es un conciliábulo de idiotas. No, ahí todos hablaron claramente. Por supuesto que hay una parte del gabinete que es sin prensa, pero ¿tú sabes lo que es un gabinete con 2 horas con la prensa ahí metido encima preguntando? Bueno, eso es para que sigan hablando de transparencia. Pero lo interesante es que luego de 100 días de gobierno, el Catire va para adelante. Ha reducido la inflación, ha reducido el precio del combustible, tiene acorralado a los chinos. Tienen 3 semanas de la guerra de aranceles y los chinos se hacen pipí y el Catire tiene su país abastecido. Bueno, le faltarán algunos coroticos de plástico de eso que vende la compañía de besos, pero más allá de eso, aquí está de todo. Aquí las nóminas las están pagando. Donde están mamando y locos en la China, con un pocotón de gente que los voltaron para la calle, con las empresas paradas, con los puertos llenos de coroticos, pero ya les va a tocar que doblar las rodillas porque el Catire se los va a pegar. Porque el tipo intentó arreglar la cosa, llegó al acuerdo, pero como los chinos participaron en el robo de la elección, se bailaron con el viejito dormilón. Entonces el Catire dijo, me jodieron en el 20, no importa, ahora me los voy a empalar, pero no solo los voy a empalar, sino que los voy a pegar con 4 tachuelas de la pared para que cojan vistas cuerdas de toche. Y mientras tanto, entonces, en el frente ucraniano, muy probablemente el malandro Vladimir lo van a pegar también, porque el tipo se bate un champú. Pero resulta que esta semana parece que ya el señor Zelensky, con aprobación del Congreso ucraniano, le va a firmar el Tratado de Tierras Raras. Y una vez que le firme el Tratado de Tierras Raras, entonces el malandro Vladimir, si no para la ofensiva, el Catire lo va a clavar con las sanciones secundarias. Es decir, las sanciones como las que le clavaron al bigotón. Que el problema no es bloquear el petróleo ruso, sino que el que le compre un corotico a los rusos no puede vender nada en los Estados Unidos. Y con esas sanciones se lo van a clavar, porque quien se va a tragar al malandro Vladimir son los rusos por la mamazón que se les viene. Que es lo mismo que le está pasando a Xi Jinping. Porque el principal enemigo del poliburó chino son 1.400 millones de chinos.
Así es que la cosa se pone entretenida, a este malandro lo llevan arreado, ya el Catire va a conseguir el acuerdo con el señor Zelensky que tiene que bailar pegado. Y sobre todo, ¿cuál es el corolario final? Que Rusia puede haberse cogido un espacio de tierra, pero a la vuelta de 3 años, los aliados acabaron con el segundo ejército más importante del mundo, que era el ejército ruso, que los bichos mataban y comían del muerto, que picaban piedra, que se la comían con los dientes y después escupían bala. Bueno, toda esa cosa se acabó. Les destruyeron más del 65% de la Fuerza Aérea, les destruyeron más del 65% de todos los tanques. Ahora tienen en la ofensiva, son tanques de la década del 50 y 60, pero lo único que han podido hacer echando para adelante es el ataque con drones. Y en eso los ucranianos van pegados del juego. Pero lo interesante es que todo el armamento que mandaron los aliados, tanto los americanos como alemanes y los ingleses, holandeses, españoles, franceses, fue pura chatarra de la década de los 80. Y con misiles, con cohetes, con tanques y con sistemas de la época de los 80, tienen clavado al ejército rojo. Así que no le juego a la ganancia para todos aquellos que dicen no, que el malandro Vladimir es una verga. O para los que dicen que Xi Jinping es otra vaina. No, hermano. Esos dos bichos están clavados, el Catire gozando un pullero con chochecos en el bolsillo y el pueblo americano echando para adelante porque hasta los huevos bajaron. Bueno, bichito, se me cuida y ya sabe, ahora más tarde, después de que dé tetero y cambie pañales, le toca ir a rematar donde el Catire Ramón a San Pase las morcillas, las que le queden, porque a esta hora ya lo han batido. Un abrazo, chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.